Gracias, mi Dios, gracias, Padre, por este tiempo que vamos a pasar de edificación en tu palabra, del conocimiento de tu voluntad. Gracias, mi Dios, por cada varón, por cada mujer, por cada familia congregada allí en su casa. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y mi Dios, que tu palabra abunde grandemente en cada uno de sus corazones, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico. Continuamos con el estudio bíblico y hoy jueves tenemos, ya otra vez nos integramos a Panorama del Nuevo Testamento 3, un bosquejo general de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, y hoy vamos a continuar precisamente con esas dos cartas muy pequeñas del Nuevo Testamento, que es Segunda de Juan y Tercera de Juan. Segunda de Juan solamente tiene 13 versículos. Los puede leer, me imagino que en unos hasta en 3 minutos, 2 minutos. Y Tercera de Juan tiene 15 versículos. Por eso lo vamos a hacer en una sola sesión, estas dos cartas. Aproximadamente estas dos cartas, después de Primera de Juan, se dice que se escribieron alrededor del 90-95 después de Cristo. Estas dos cartas tienen una gran similitud y por eso la vamos a tratar, la vamos a exponer de una manera sencilla, como siempre, de forma conjunta. El título de estas dos cartas, así se llaman, son cartas o epístolas, Segunda carta y Tercera de Juan. Estas son las últimas dos de una serie de 3 cartas que llevan precisamente el nombre del apóstol Juan, quien también escribió lo que es el Evangelio y Apocalipsis también. Escribió, acuérdese que digo siempre escritor, amanuense, ¿no? Que el autor pues es Dios a través de su Espíritu Santo. Segunda y Tercera de Juan presentan una aproximación más cercana en el Nuevo Testamento de la forma y tipo y estructura de una carta convencional en el mundo, pues hasta nuestro propio mundo, hasta nuestro propio, vamos a llamarle entorno del que vivimos. Pero ya la verdad ya pasó lo que es ahora es pues las redes sociales. Pero los que vivimos en los años 70, 80, en donde todavía existían esas cartas que se mandaban por correo, precisamente a esto se hace referencia, que son muy similares, ¿verdad? En donde primero se saludaba, qué bueno que estás de salud, se mencionaba estas frases, cómo están, y de repente damos los nombres. No sé a quién le tocaría escribir algunas de esas cartas. A mí sí me tocó escribir alguna de esas cartas allá para enviárselas a la abuelita, ¿no? Entonces sí nos tocó. Entonces, en ese mundo de hace 30 años, 40 años, porque es una realidad, ¿no? Ya actualmente, pues las cartas que escribes o los mensajes que escribes son cortos, y porque rápidamente hay más que carta, es un diálogo, ¿no? Por las redes sociales. Pero en aquellos tiempos, los muchachos de hoy no saben, pues que las cartas tardaban en llegar. Bueno, había 2 tipos de estampillas, usted se acordará. Las estampillas normales, por llamarle así, y las estampillas urgentes, que costaban un poquito más. Creo que por ahí algunas, a lo mejor a precio de hoy, las normales valían 3, 2 pesos a precio de hoy, y las urgentes valían 10 pesos quizás, ¿no? Entonces, en ese sentido, y mandaba las cartas, y quizás las urgentes tardaban en llegar 5 días, una semana, y las normales de uso o de tiempo normal a lo mejor hasta 15, 20 días, ¿no? Ese era el contexto de las cartas en el tiempo de los años 70, 80, obviamente ahí para atrás también. Si querías enviar algo más rápido, urgente, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llamaba? Telegrama. Voy a enviar un telegrama, ¿no? Pero te cobraban por palabra. Bueno, ahí se usaba lo que es la clave Morse también. Bien, entonces esa es la segunda y tercera carta de Juan. Son precisamente las cartas más cortas del Antiguo Testamento, y cada una de ellas, como ya dijimos, tiene 13
a 15 versículos que implican alrededor de 300, menos de 300 palabras en su lenguaje original, que era el griego. Entonces estas cartas, como le digo, muy tradicionales al tiempo del siglo XX, del siglo pasado, y fueron dirigidas en donde precisamente fueron dirigidas a alguien. En la carta siempre va a haber un remitente, quien envía, y un destinatario, quien la recibe. Y este es precisamente, ¿no? Existen suficientes evidencias en cuanto al escritor, ¿sí?, de estas cartas, que es precisamente el apóstol Juan, el cual se describe a sí mismo en las cartas como el anciano, ¿no? El anciano. Este término del anciano era de uso general para la primera generación precisamente de dirigentes de la iglesia. Además, el calificativo anciano o el anciano es una expresión que nos habla de edad avanzada de una persona, en este caso del apóstol Juan. Pero también da título a un lugar de autoridad, perdón, un estatus que se tenía en el periodo de la fundación del cristianismo. Ya eran los ancianos, vamos a llamarle los de la primera generación, ¿no? Y en ese tiempo en que estuvo involucrado el apóstol Juan, como le digo, pues fue la primera generación después que el Señor Jesucristo estableció. El hecho de llamarse el anciano y no simplemente un anciano, el anciano, da a comprender a alguien en particular. Y precisamente ese alguien en particular era conocido por los destinatarios. Y hay que pensar también que era prácticamente el último de los apóstoles que quedaban vivos. A la luz de la segunda y tercera carta de Juan se observa la actividad de visitación, o sea, a través de esta carta se observa la actividad o esa supervisión, esa visitación que él hacía a distancia a comunidades cristianas en distintas regiones. Es como hoy, ¿no? No nos vayamos a confundir. De repente, si no podemos vernos presencialmente, por eso inmediatamente en cuanto se estableció lo de este tiempo a distancia, lo de no estar comúnmente reuniéndonos como antes que llegara el 2020, el famoso 2020, rápidamente establecimos nosotros los famosos, pues en las redes sociales, ¿sí?, para establecer esa comunicación. Y hoy por hoy, todos los miembros, ¿verdad?, cuando menos en el caso de los varones, tanto de Tijuana como de Chula Vista, todos los miembros pueden dar testimonio que todos los días tenemos contacto con ustedes. En ese sentido, pues, también en aquellos tiempos en donde era un poquito difícil las distancias, pues el apóstol Juan precisamente hacía presencia o hizo presencia de esa visitación a distancia y supervisión que él hacía hacia las comunidades cristianas en las diferentes regiones. Los destinatarios, acerca de los destinatarios, vamos a primero mencionar lo que es segunda de Juan y luego tercera de Juan. La segunda carta del apóstol Juan está dirigida, así entre comillas, a la señora elegida y a sus hijos. Así lo menciona en segunda de Juan desde el versículo 1, capítulo 1, bueno, es el único capítulo. El anciano, así dice, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Algunos han pensado que esta frase, la señora elegida, es una referencia metafórica a la iglesia en particular, o a la congregación a la cual envió esta carta directamente al encargado y a los miembros de la congregación. Así alude a los hijos, ¿verdad?, de la congregación. Aunque pudiera ser que se refiere también a cierta mujer y a sus hijos, quienes eran bien conocidos por el apóstol Juan y a quienes él amaba en el Señor. Siendo esta persona, ¿sí?, o esta congregación alguien de influencia y también los miembros con un espíritu hospitalario, el apóstol Juan tenía que percibirles de precisamente engañadores que se aprovechaban de su buena voluntad. Esto siempre va a existir, iglesia. Todos los tiempos siempre va a existir la persona que quiere aprovecharse del buen cristiano, del buen creyente.
Por eso el creyente debe tener discernimiento espiritual, el creyente debe estar bien lleno del conocimiento de la palabra de Dios y bien lleno del Espíritu Santo para poder discernir lo que es y lo que es de Dios. El que verdaderamente trae un espíritu de verdad, un espíritu de buena acción, actitud, y alguien que trae un espíritu incorrecto, ¿no? Y no me refiero a cuestiones de espiritualoides o espirituales de espíritus incorrectos, demoníacos, no, me refiero a una actitud incorrecta, ¿sí? Un pensamiento incorrecto. Entonces, en esta ocasión les apercibe el apóstol Juan porque estas personas que llegaban se insinuaban en su familia para seducirlos y apartarlos de la fe. De modo que Juan sintió la necesidad de escribir esta advertencia. Y lo vamos a leer en 2 de Juan 1:7. Prácticamente vamos a ir desmenuzando la cartita de una forma muy general acerca de las frases que vienen aquí para corroborar lo que le estoy mencionando. 2 de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores, fíjese, cuando habla de la palabra, el término muchos, está diciendo que se está volviendo muy constante esto. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Eso es algo muy importante, ¿eh? Quien hace esto es el engañador y es el anticristo. Versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. El versículo 9 dice, cualquiera pues que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, así de sencillito, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En el versículo 10 dice lo siguiente, si alguno viene a ustedes, a vosotros, y no trae esta doctrina, que Cristo vino en carne, y el Señor Dios se despojó de su divinidad, no lo recibáis en casa, ni tampoco le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Porque vienen con una actitud incorrecta. No sé cuántos de ustedes se les han presentado este tipo de personas. Por ejemplo, ya ha disminuido eso porque a lo mejor no han tenido éxito en sus evangelismos, entre comillas, en donde ya te dicen que Dios es mujer, ¿no? Dios es madre. Entonces tengamos cuidado con ciertas filosofías inventadas por el ser humano que empiezan a llegar como corriente de doctrina y poco a poco se desvanecen, aunque algunas duran un poquito más. Pero si conocemos la verdad nos hará libres de caer en el engaño. Eso es lo que dice 2 de Juan. Por su parte, en la tercera epístola del apóstol Juan, está dirigida a un tal Gayo, como comienza así la palabra de Dios, de quien Juan expresó su propio aprecio al llamarlo 4 veces amado en la carta, ¿sí? En el versículo 1, 2, 5 y 11, 1, 2, 5 y 11 del único capítulo, así le dice al hermano amado Gayo. Tercera de Juan 1:1, pues así lo menciona, el anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Gayo era uno de los 18 nombres comunes que los padres romanos asignaban a sus hijos por mera costumbre, como hoy, ¿no? Hay nombres que se repiten una y otra vez. En aquellos tiempos era muy común el nombre de Gayo. Pero el texto que contiene la carta parece ser que era un hombre diligente, con espíritu hospitalario y dedicado a atender a predicadores itinerantes. Otra vez volvemos a esas personas que de repente llegaban a compartir la palabra de Dios. Hoy esto, aunque ya por ahí algunos siguen teniendo esa costumbre, esto ya no aplica. En este caso, acuérdense que el evangelio se estaba expandiendo. Y mucha gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios, si tiene ese llamado, pues iba y lo compartía a otros lugares en donde quizás no habían conocido de Cristo. Entonces se les presentaba. Hoy en nuestra actualidad, y también gracias a las redes sociales, pues todo el mundo lo conoce. Entonces ahorita ya el predicador itinerante, ya la verdad, pues hay que tener mucho discernimiento con respecto a ello. Porque en el caso de un predicador, pues las personas deben de conocer, por ejemplo, en el caso de
de casa de oración, y estoy hablando de manera general, no se invitan predicadores itinerantes, ¿sí? Que no sabemos quiénes son, ni qué es lo que predican, ni cuál es su historia, etcétera, etcétera, y su testimonio precisamente de manera, ahora sí que más importante. Y al no conocerles, pues es un riesgo para la congregación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, ahorita está limitado a esto, pero simple y sencillamente con los mismos pastores, hermanos pastores, que conocemos y que saludamos y que tenemos una relación, vamos a decir, de que sabemos quiénes son, sus familiares conocemos, entonces les invitamos, ¿sí? O sea, ya no es, oye, te recomiendo a este pastor porque pues predica bien tremendo su mensaje, ¿no? Y resulta que tremendo su mensaje, pues estaba muy tremendo el mensaje, ¿no? Pero tremendamente apartado de la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que no debemos de caer en ese error, ¿no? Ya el predicador itinerante ahorita en este tiempo, la verdad, casi no aplica, cuando menos para nosotros. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 8, advierte acerca de eso. Dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad en aquellos tiempos. ¿Por qué dice esto el apóstol Juan? Bueno, porque precisamente era el deseo del apóstol Juan por Gayo, y esa persona a quien amaba en el Señor, pues debido a su condición, era de tal importancia su actividad dentro de la iglesia, que Juan precisamente al inicio oró para que su salud física tuviera el mismo vigor que su vida espiritual. Tiene que haber eso, bien importante. Nosotros si estamos espiritualmente sanos, se va a notar en lo externo. Y eso es lo que está diciendo, ¿no? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así lo dice en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. En estas cartas, pues, como también le mencioné hace unos momentos, se acostumbraba a preguntar por la salud del destinatario, pero Juan adaptó esta costumbre para resaltar la espiritualidad, que es lo más importante, ¿no? En el versículo 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Este destinatario, pues, de nombre Gayo, tuvo que soportar, porque ahí adelantito lo menciona, algunas de las calumnias de un personaje llamado Diótrefes. Y se le conoce, si usted lo lee, se le conoce como un oponente del cristianismo. Mire, aunque Juan le escribió para exhortarlo acerca de detener sus calumnias, este Diótrefes, pues se dice que también le invitó a que hablara con él, y este Diótrefes pues no le respondió, lo ignoró. Nada se sabe acerca de él, pero quizás fue un rico dirigente o líder en otra iglesia que provocaba divisiones en las iglesias. Cuidado con esas personas, porque llegan a dividir, Qué tristeza nos da de repente que, mire, si alguna persona tiene llamado al pastor, a pastorado, pues ore, pide dirección a Dios, prepárese y cuando sea el tiempo de Dios, pues hable con su autoridad y que su autoridad lo envíe. Pero qué tristeza, ¿verdad? Que las congregaciones, el pastor da la vida 10, 15 años, y en esos 10, 15 años empieza a madurar la congregación, ya van 200, 250 miembros, 300 quizás, o un poquito más. Y llega una persona que no sabe lo que es iniciar una congregación desde nada absolutamente y quererse ya adjudicar de esas 250 ovejas, 50, 100 ovejas. ¿Cómo le llamaremos a eso? ¿Cómo se llama eso? Bueno, fíjese bien, totalmente fuera de la voluntad de Dios, totalmente fuera de toda espiritualidad. Pero lo más triste es que con esas pruebas y de sus motivaciones, la gente todavía muchas veces, pues, sigue a estos carismáticos, esa es la realidad, tengamos cuidado.
Así es de que tengamos cuidado y veamos la trayectoria, ¿no? Y la historia de una congregación que nació y que está madurando y que a lo mejor viene una persona y no sabe lo que es tener 3, 4 ovejitas al principio. No sabe dar su vida por ella, sino que quiere ya las ovejas de otro pastor. Si es de Dios, gloria a Dios, pero generalmente esto no es de Dios, la división no es de Dios. Bien, entonces aquí este Diótrefes, pues que tenía malas actitudes. En 3 de Juan 1:9, yo he escrito a las iglesias, dice, a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, dice, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué actitud tan poco cristiana, ¿no? O sea, totalmente fuera de la voluntad del Padre Celestial. El propósito de estas cartas, tanto de la primera como de la segunda, vamos a hablar, segunda de Juan, está lidiando con el mismo problema precisamente de primera de Juan, que ya lo vimos hace algunas semanas. ¿Cuáles eran esas problemáticas que siempre van a acontecer? Falsos maestros influenciados por el pensamiento gnóstico. Usted ha escuchado precisamente que los gnósticos, que los agnósticos, y estos términos que muchas veces a lo mejor usted no alcanza a comprender, pero damos gracias a Dios que está conectado y se lo vamos a explicar. Los gnósticos eran personas que tenían esto, que la materia es defectuosa y malévola. Por lo tanto, entre esas filosofías, por eso que negaban que Cristo había venido en carne, no negaban la existencia de Dios, pero sí negaban que Cristo había venido en carne. ¿Por qué? Porque para los gnósticos es contradictorio que un cuerpo sea santo, que un cuerpo sea perfecto. O sea, el gnóstico dice que la carne es malévola, es defectuosa y no se puede esperar nada bueno de ella. Y por eso Cristo, que estuvo en los días de su carne, en los días que caminó en este mundo con un cuerpo físico, pues por eso lo niegan. Esos son los gnósticos. Los agnósticos, ¿sí? Los agnósticos dicen lo siguiente: bueno, de acuerdo a mi filosofía está bien, no puedo negar la existencia de Dios, pero tampoco la puedo comprobar. Esos son los agnósticos, la no afirmación o negación de Dios. A la diferencia del ateo, el ateo dice sin fundamento, sin nada, no, yo no creo en Dios, así, derecha la flecha, ¿no? Yo no creo en Dios, nada más. Y pues lo único que está denotando es toda su desconocimiento, porque las cosas no se hacen solas. Yo nunca he visto que algo se haga solo, ni siquiera la comida que hoy comimos se hizo sola. Imagínese un cuerpo tan perfecto, imagínese el mundo tan perfecto, el equilibrio del cosmos tan perfecto, imagínese, ¿va usted a creer que se hizo solo? Oiga, como le digo, ni siquiera la comida que usted se comió, que comimos hoy, se preparó sola automáticamente. O sea, indiscutiblemente algo tan elemental, tan sencillo, pero tan sabroso, ¿verdad? No se preparó solo. Imagínese el mundo, ¿no? El mundo y todo lo que implica todo el cosmos. Bueno, pero ahí está el ateo, ¿no? Pero regresamos a los gnósticos. Los gnósticos negaban que Cristo había venido en carne. ¿Por qué? Porque la carne era defectuosa y malévola y no podía hacer que Dios habitara en un cuerpo malévolo, ¿no? Entonces, esos son los gnósticos. Estaban amenazando, pues, los gnósticos a la iglesia. Y usted lo puede corroborar en 1 de Juan, versículo 18, 19, 22, 23, y 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, 19, 22 y 23. El enfoque principal, pues, eso es de 1 de Juan, que también batallando con los falsos maestros. El enfoque principal de 2 de Juan es que los falsos maestros estaban conduciendo un ministerio itinerante o ambulante entre las congregaciones que conocía Juan, buscando convertir estos gnósticos a las personas, a sus filosofías,
y también abusando de la hospitalidad cristiana para extender su causa. ¿Cuál era su causa? Pues precisamente negar que Cristo había venido en carne. Por eso le dice, pues alguien te va otra vez a regresar, te va a engañar y te van a quitar lo que se ha sembrado en ti. Eso es lo que dice, ¿no? Segunda de Juan. Y abusaban de la hospitalidad cristiana. Acuérdense, puede venir gente nos tocó un caso hace muchos años, todavía no conocíamos de Cristo. Y en este caso, este personaje así, vestido así muy propio, estaba pidiendo ayuda que supuestamente para una parroquia y ¿sabe qué? Y resultó un falso, ¿no? Que ni parroquia ni nada, simplemente era una artimaña para sacarle dinero a la gente. Esa es la realidad porque nadie lo conocía. Y pues hasta que lo agarraron en la tranza. Y como de esos, ¿y cómo llegan hablando de esos? No, pues con mucho amor, con mucha labia, con mucho cuidado. Como le digo siempre, cuidado con esos, cuidado con esos. Así es de que es posible que el destinatario, que fue la señora elegida y sus hijos, sin saberlo, pudieron estar mostrando a estos falsos maestros hospitalidad y ellos se aprovecharan la oportunidad para destruir los cimientos de la fe. Por lo tanto, Juan escribe para advertir del engaño y enseñarles cómo debería recibir a los predicadores itinerantes, bajo qué condiciones había de aceptarlos y o rechazarlos en su caso. Segunda y tercera de Juan, pues, plantea las instrucciones que pueden resumirse bajo el siguiente enunciado. Segunda y tercera de Juan hablan del amor y la verdad. Y dicen, afirman que el amor y la verdad son inseparables, ¿sí? Eso es lo que enseña el nuevo nacimiento. El amor y la verdad son inseparables. Una persona que nace de nuevo se va a dar cuenta de esto, que el amor es para siempre y el vivir en la verdad es para siempre también. Por eso dice en 2 de Juan capítulo 1 versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en la casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Acuérdese que aquí en la tercera Juan se refiere a Gayo, pero también se refiere a todo creyente, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues, versículo 8, debemos acoger a tales personas para que cooperamos con la verdad. Acuérdese que el apóstol Juan ya mencionó estos versículos o estas frases en estos versículos después de haber apercibido que cuidado con los falsos maestros. Sigo mencionando, la tercera carta de Juan es una carta también que podemos ver semejante a la de Pablo a Filemón, debido a que se trata de una carta privada que Juan escribe en este caso a Gayo. En aquel caso es de Pablo a Filemón, que era Gayo un importante miembro de la iglesia. El contenido de esta tercera carta de Juan aparece en el contenido de esta tercera carta, aparecen tres personajes: Gayo, Diótrefes y Demetrio. Gayo, en el caso de Gayo, es elogiado por el apóstol por su lealtad a la verdad, fidelidad y amor al servicio, ese servicio a los demás, con un espíritu, como debe ser de todo creyente cristiano, de hospitalidad. Demetrio también por su buen testimonio ante los demás y mostrando un buen espíritu de servicio al ofrecer atención hacia los predicadores itinerantes, que ya se había comprobado que eran personas que traían también en su corazón la verdad. Así lo dice tercera de Juan 1:12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Sin embargo, en la tercera persona
que también se menciona en esta carta, pues es Diótrefes. Diótrefes, ese nombrecito, ¿no? En cambio, Diótrefes parece ser una persona que anhelaba la dirección de alguna comunidad vecina. Diótrefes resistía el consejo e instrucción de Juan. Diótrefes también rehusaba recibir a los predicadores y también excomulgaba a quienes lo recibían, o sea, los expulsaba de la iglesia. Ante toda esta situación, Juan comenta a Gayo que iría personalmente a confrontar a Diótrefes. Así lo menciona en 3 de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. ¿Qué es parlotear? Bueno, hablar por hablar. Habla y habla, y habla, ¿sí? Con palabras malignas contra nosotros, o sea, todavía hizo chismes y calumnió al apóstol Juan. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esa es la realidad, ¿no? El tema de estas dos cartas, pues insistimos, básicamente es el mismo. Y es el de dar las pautas de orientación para los cristianos y evitar que tanto el amor como la verdad sufran algún daño, ¿sí?, al recibir a los predicadores que tergiversan el mensaje de la palabra de Dios. Si queremos hacer un bosquejo general de estas dos cartas, de 2 y 3 de Juan, bueno, la primera parte de la segunda carta de Juan, del versículo 1 al 3, no vamos a ir por versículos porque nomás tiene 13 versículos, del versículo 1 al 3 habla de la base de la hospitalidad cristiana. Del versículo 4 al 6 habla de la conducta de la hospitalidad cristiana. Del versículo 7 al 11 habla de los límites de la hospitalidad cristiana. Y el versículo 12 y 13 habla de las bendiciones de la hospitalidad cristiana, pero siempre, como vemos, apercibiendo lo que es y lo que no es de Dios. En el bosquejo de 3 de Juan, así muy general, hablamos pues del versículo 1 al 8 del reconocimiento también con respecto a la hospitalidad cristiana. Del versículo 9 al 11, la condenación, ¿sí?, con respecto a violar la hospitalidad cristiana a quienes verdaderamente son de Dios. Acuérdense, pero también nunca olvidar que dice que a los que no son de Dios, predican algo en contra de Dios, ni a esos ni los recibas. ¿Por qué? Porque también se está participando junto con ellos. Y del versículo 12 al 14 de 3 de Juan es la conclusión con respecto a la hospitalidad cristiana. Entonces, estas dos cartas, como le digo, toman ese punto muy importante. Concluimos, iglesia, concluimos. Segunda de Juan, la segunda carta, la segunda epístola de Juan, está dirigida a la señora elegida y a sus hijos, y como mencionamos, puede ser una alegoría a una congregación cristiana y sus miembros. La epístola hace énfasis en la verdad del Evangelio y advierte sobre los falsos misioneros y maestros, predicadores itinerantes, los cuales eran gnósticos, negaban la encarnación de Cristo. Simple y sencillamente el apóstol Juan dice que no se les reciba, así. Y en la tercera carta del apóstol Juan está dirigida a Gayo, un cristiano íntegro a quien el apóstol Juan alababa por su dedicación y atención a los hermanos en la fe. Pero también le advierte de personas como Diótrefes, que era un ambicioso líder de otra congregación cuya mala conducta no debe ser imitada por ningún cristiano, porque seguramente Diótrefes no era convertido, no era cristiano, pero le gustaba participar en todo. Cuidado, ¿no? También que solamente las personas que estén sirviendo sean personas con convicción de lo que es servicio y no sea solamente por querer ver, por querer que la gente los vea, ¿no? O ellos prácticamente pues ser personas conocidas solamente con una motivación pues de ser populares, ¿no? Tengamos cuidado con ello. Bueno, terminamos 2 y 3 de Juan, damos gracias a Dios.
Damos gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que se conectan y estamos juntos creciendo en la palabra de Dios. Demos gracias a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre, por el compartir tu palabra, Señor, que llena nuestro espíritu. Nos trae dirección, nos instruye, nos capacita, nos apercibe también, Padre, en cómo debemos conducirnos como personas que creemos en tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, por amarnos, gracias, Padre, por considerarnos, gracias, mi Dios, por ser también paciente con cada uno de nosotros. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios, iglesia, que Dios les bendiga, que tengan bonita tarde y primero Dios, nos vemos pronto en Cristo Jesús.